están los diferentes modelos físicos de lo que se podría llamar los modelos viscoelásticos, ¿no? El modelo de Maxwell, el modelo de Kelvin, ¿no? Y estos otros modelos no hay uno solo, hay muchos modelos, en realidad, como ustedes podrán buscar en literatura. Pero básicamente son dos, el modelo de Maxwell y el modelo de Kelvin, que tratan de expresar cómo geométricamente, físicamente se puede expresar un fluido viscoelástico. Bueno, la viscoelasticidad depende mucho de la estructura del fluido o del material. Depende si son estructuras formando emulsiones o polímeros. No vamos a entrar en ese detalle porque no es el tema, pero sí la viscoelasticidad depende de los tipos de polímeros que se puedan encontrar. Como estamos hablando polímeros, como el caso naturales, como son el caso de las proteínas, como el caso de los almidones, y polímeros no naturales, como el caso del polietileno, el poliestireno, que son polímeros no naturales. También se puede dar en emulsiones. En emulsiones, cuando yo digo emulsiones, estoy hablando de uniones de tipo grasas con agua o grasas con proteína, que pueden formar lo que se llama emulsiones. El ejemplo más claro de emulsiones es pues el caso de la mayonesa. En el ejemplo de los polímeros es el caso de la formación por la gelatinización de los almidones, ¿no? Son ejemplos de polímeros naturales y de alimentos que son considerados viscoelásticos. Existen muchos métodos de análisis de la viscosidad, de la viscoelasticidad. No existe uno solo. Existen algunos relacionados con su dependencia con el tiempo y otros dependientes de la temperatura. Todos estos métodos necesitan pues un equipo para hacerlo. Algunos equipos son especiales. Yo no quiero entrar al detalle de todos los métodos que existen porque si no, nunca terminaríamos. Lo que sí puedo decirle que el que se utiliza más es el método oscilatorio y el método que ya le expliqué, el método de relajación del esfuerzo. Pero también hay otro método que le voy a explicar muy rápidamente, que se utiliza, que es el Krebs test, ¿no? El test que es también cómo se comporta en este caso el fluido, cuando se le somete a un esfuerzo de corte y este esfuerzo de corte se libera y se forma lo que se llama una relajación, ¿no? Entonces, ese tipo de comportamiento es también muy utilizado o análisis que se reporta en la literatura. Es una función gamma que le llaman, ¿no? Esta es la función gamma. Se le ingresa diferentes esfuerzos esfuerzos por alguna deformación y esto a su vez se le ve relajación. No es el que le quería explicar básicamente. Este resultado del examen del Krebs Recovery, o sea, es cómo se recobra o regresa el proceso de relajación. Esto significa diferentes productos con diferentes Krebs Recovery. Solamente les doy como referencia, no es lo que quería yo explicar. Aquí está el test de oscilación.
el test oscilatorio. Como ya le había explicado, el test oscilatorio se ingresa una variable y se mide otra. En el caso, creo que en el caso de clases yo le dije no dije lo contrario, sino le dije que una siempre es una variable independiente y la otra dependiente. Aquí en esta figura, la que es independiente es el esfuerzo y la dependiente es la deformación. Le explico por qué. Porque este esfuerzo es un esfuerzo de tipo oscilatorio, y este esfuerzo oscilatorio se puede medir en función a la frecuencia, que le voy a explicar más adelante qué significa frecuencia, por el tiempo, y un esfuerzo que le vamos a llamar su cero. Mientras que lo que se mide, vamos a llamarle la variable respuesta, sería la deformación. Y la deformación también tiene una deformación. Esto no es velocidad de deformación, esto es deformación. Una deformación sub cero, máximas también se le llaman, y el seno del mismo ángulo anterior, pero con un adicional, ¿no? Un ángulo adicional. A este de aquí se le llama el ángulo de fase o el ángulo de desfase, que le voy a explicar más adelante. ¿Qué cosa da como resultado este análisis? Básicamente da algunas propiedades como el G', el G', que lo voy a explicar también, y lo que se llama la viscoelasticidad, o lo que se llama también la viscoelasticidad o la viscosidad compleja. Los resultados se muestran en este lado. El azul está relacionado con lo que es el valor de G o G', y el rojo está relacionado con lo que se llama la viscoelasticidad compleja. Es aplicable estos, ¿no?, para poder identificar a los compuestos, para producir lo que se llama también el proceso de sedimentación que puede ocurrir en algunos productos. Ahora le voy a explicar un poquito más de detalle con respecto al test de oscilación. El test de oscilación se comporta, que ya le dije, con un plato en la parte inferior fijo y otro plato en la parte superior movible, y el producto se colocan en el centro. Aquí el color rojo da el producto. Este rotor o este plato que está en la parte superior rota, pero no completamente, sino dando una oscilación. O sea, viene y va, viene y va, viene y va. ¿No? Entonces, ese proceso de oscilación provoca lo que se llama un proceso de esfuerzo oscilatorio que sigue un comportamiento sinusoidal, ¿no? Este es un comportamiento que se llama el comportamiento, pues, de tipo armónico, con el tiempo, ¿no? Entonces, en el tiempo, este esfuerzo va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que llega un valor máximo, que es el esfuerzo cero, y luego baja, baja hasta ser nuevamente cero. Esto se produce cuando llega en el centro, y luego otra vez a la mano derecha y izquierda. Entonces, esto vamos a llamar derecha, izquierda, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que se llama el principio de oscilación. Provoca un esfuerzo, y como respuesta a esto, provoca, ¿está? No pasa la siguiente lámina. Ya. Ok. Este es lo que se llama el input. El input viene a ser la variable independiente, ¿no? Se sigue un proceso oscilatorio, el input con respecto al tiempo. Ahora vamos a ver
La respuesta. La respuesta puede ser, digamos, entre comillas, de dos maneras. Una respuesta puede ser esta de acá, la roja. Esa respuesta está diciendo, ya no es el rojo, ya no es el esfuerzo, sino es la deformación. Esa deformación sigue más o menos el mismo patrón que el esfuerzo. También tiene un valor máximo, que esto se llama esfuerzo sub cero. Sin embargo, si ustedes ven acá, coincide en el tiempo en el eje cuando es cero, ¿no? O sea, significa de que no hay desfase entre las dos movimientos sinusoidales. Eso no hay desfase. Acá se podría decir que el ángulo de desfase es cero. Es un desfase cero. Vamos a ver el siguiente caso. En este caso, se trata de un desfase muy grande, como ustedes verán. El esfuerzo cambia muy grandemente, tiene también un comportamiento sinusoidal, perdón, la deformación tiene un comportamiento sinusoidal, pero el desfase con respecto al verde es bastante grande. En el caso anterior, el desfase es cero, y eso se llama es una respuesta elástica. En el caso del azul, es 90 grados el desfase, o pi medios, en radianes, y la respuesta se trata de un fluido viscoso, ¿no? Entonces, el cero desfase, o cero ángulo de desfase, significa un material elástico completamente, resorte. Y el 90% o el 90 grados de fase equivale a un fluido viscoso, el agua, por ejemplo. Entonces, dice, cuando el ángulo de fase está entre 0 y 90, entonces se trata de un fluido viscoelástico. Cuando el valor del ángulo está más cerca al 0, se trata de un material viscoelástico que parece más sólido que fluido. Y cuando el ángulo de fase está más cerca al 90, entonces se dice que es un material viscoelástico que es más viscoso que sólido, ¿no? Entonces, por eso es el comportamiento relativo de los fluidos viscoelásticos. Los fluidos viscoelásticos no hay uno solo, sino hay toda una gama de fluidos viscoelásticos que depende del ángulo de fase en el test oscilatorio. Como es un test oscilatorio, te puede dar una información mucho más grande acerca del comportamiento en este caso, del fluido viscoelástico. En el eje de las Y está el tiempo, perdón, en el eje X está el tiempo, y en el eje de las X están superpuestas dos variables, el esfuerzo y la deformación. En muchos de los casos, en el eje de las X no se pone el tiempo, sino se pone el W por el tiempo, o sea, la oscilación por el tiempo, o sea, el ángulo. Entonces, aquí, en esa situación, ya se puede ver el ángulo directamente. Acá no se ve el ángulo directamente, sino solamente se ve el desfase en el tiempo. Pero si lo multiplicamos ese desfase por el tiempo, por ese tiempo, por la velocidad de formación, o por lo que se llama la velocidad de vibración, entonces nos daría el ángulo de fase. Acuérdense que el ángulo de fase se expresa siempre en radianes, ¿ya? En radianes se expresa. Ya le expliqué también la clase pasada qué cosa es un radián. En este
menciona que el input, o sea, la variable independiente es el esfuerzo, que sigue un comportamiento sinusoidal, que tiene un valor máximo de esfuerzo cero, y la respuesta, o la variable de respuesta, viene a ser la deformación, que tiene un comportamiento sinusoidal también, pero que tiene un ángulo de desfase, ¿no? Este ángulo de desfase. Algunos le ponen más, otros le ponen menos, dependiendo de lo que se puede hacer. Lo que sí es importante, nuevamente, y aquí sí les puedo ya mencionar, que el que define todo, si el fluido es o no viscoelástico, es el ángulo de fase, o el ángulo de fase. Si el ángulo de fase es 0, entonces es elástico. Si el ángulo de fase es 90 grados, es un fluido newtoniano. Entonces, todo este proceso de oscilación, básicamente, es con la idea de conseguir el ángulo de fase. Ese es el key del asunto. Si nosotros logramos conseguir el ángulo de fase, o sea, cuánto es el ángulo de fase mediante este proceso oscilatorio, entonces podríamos saber las características reológicas de este fluido que se llama viscoelástico. Vamos a ver ahora cómo es que con el ángulo de fase yo puedo saber sus características reológicas. Voy a terminar acá, creo que en la última parte está. No, acá está. Si yo sé el ángulo de desfase, que está acá, y le saco el valor de la tangente del ángulo de desfase, miren, si yo conozco el valor del ángulo de fase según el método oscilatorio, y le saco la tangente, entonces encuentro la relación entre dos, lo que se llamaría dos variables importantísimas, ¿no? Que de estos son dos G', G', que vamos a hablar más adelante, son dos parámetros muy importantes en la reología de los fluidos viscoelásticos. Este G' resulta ser el módulo de almacenamiento, así se le llama, y ese G' es un G complejo por el coseno del ángulo, por eso que el ángulo es muy importante de fase, ¿no? El ángulo de fase es muy importante. Y el módulo de pérdida que se llama acá, que es G', es el seno por el ángulo de fase. Entonces, si yo conozco este ángulo de fase, puedo conocer de cierta manera estos dos valores de G' y G'. Por eso que yo le decía de que lo importante de todo este proceso de análisis oscilatorio es el ángulo de fase. Según la ley de Newton, o sea, de la viscosidad, este es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo tiene relación con la viscosidad y con la velocidad de deformación. Según la ley de Hooke, para el caso de fluidos elásticos, materiales elásticos, el esfuerzo tiene relación con la deformación y este G' o este G asterisco viene a ser la deformación, lo que se llama la deformación elástica. Este G', o G asterisco, perdón, este G asterisco, que se llama el módulo complejo, viene a ser la relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación, ¿ya? Pero a su vez, este G' más G se puede representar como si fuera un número complejo. Aquí, por primera vez, encuentro en una ecuación de ingeniería de alimentos y en reología el valor de I. Ustedes saben, no sé si alguien conoce qué cosa es el valor de I. ¿Me podrían decir, por favor, si alguien conoce qué cosa es I?
me lo dicen sí o me dicen no, o si puedes decir, por favor, me dicen qué cosa es I. Vuelvo a preguntar, ¿alguien de ustedes conoce qué cosa es I? Por favor, dígame sí o digan no para yo poder explicarle. Bueno, por Sí, favor, no es la raíz de -1. Correcto, es la raíz de -1. Y la raíz de -1 es un número que se llama número complejo. O perdón, no es el número complejo, sino es la base de los números complejos. Entonces, quiero decirles nuevamente, ¿no? Que el módulo complejo también tiene relación con lo que se llamaría el valor de G' y G', que son parámetros del modelo reológico y se pueden expresar como un número complejo. Este es un número complejo donde I viene a ser la raíz cuadrada de -1, que viene a ser la base de los números imaginarios. Este no es un número complejo, sino es un número imaginario. Un número complejo viene a ser dos cosas. Cuando se combina un número real, este es un número real, con un número imaginario. Este de acá sería un valor imaginario. Cuando se combina un valor real con un valor imaginario, se llama número complejo. Entonces, en otras palabras, el módulo complejo, que es un módulo que representa la unión de dos módulos diferentes, es un parámetro reológico. Entonces, los parámetros reológicos ya les puedo mencionar, del test oscilatorio es el módulo complejo, el G', que es el módulo de storage, el módulo de almacenamiento, el módulo de pérdida. Otro parámetro reológico viene a ser la viscosidad compleja. La viscosidad compleja viene a ser el módulo complejo dividido entre I, que viene a ser el raíz cuadrada de -1, sobre la frecuencia, ¿no? La frecuencia o velocidad angular, acá le llamo velocidad angular, que es 2pi por la frecuencia. Entonces, resumiendo nuevamente para que ustedes entiendan, ¿no? Todo estos parámetros reológicos que son muy importantes. Todo proviene de ¿qué? De una cosa, proviene del ángulo de fase o el ángulo de fase. Si el ángulo de fase es conocido por el método oscilatorio, entonces podemos conocer la tangente. Y si conocemos la tangente, entonces conocemos esta relación entre G' y G', ¿no? Pero también sabemos que G' depende de este ángulo complejo, perdón, de este módulo complejo, multiplicado por el coseno del ángulo de fase. Mientras G' es el que es el módulo complejo multiplicado por el seno del ángulo de fase. Estos tres, 1, 2 y 3, son los más usados para expresar las características de los fluidos viscoelásticos. Estos son los más utilizados. Entonces, cuando uno analiza un fluido viscoelástico, básicamente analiza tres cosas. Analiza el G', que es el módulo de almacenamiento, el G',
que es el módulo de pérdida, y la viscosidad compleja. El G', por favor tomen nota, representa qué tanto es elástico. El G" representa qué tanto es viscoso. ¿Ya? O sea, vamos a poner así. Si el valor de G' es muy alto, entonces significa que tiene un comportamiento muy elástico. Pero si el módulo de pérdida G" es muy alto, entonces tiene un comportamiento más elástico. Perdón, más viscoso. Y la viscosidad compleja es una viscosidad que trata de comparar con la viscosidad dinámica, con la viscosidad aparente, ¿no? O sea, con esto uno puede saber si tu fluido o tu material es comparable con la viscosidad dinámica o la viscosidad compleja, ¿no? O sea, por decir, si la viscosidad compleja es muy alta, comparada con la viscosidad dinámica del agua, por ejemplo, entonces podríamos decir que es un fluido muy viscoelástico, ¿no? Entonces son tres parámetros que se utilizan mucho para, se lo van a encontrar en la literatura. En la literatura no van a encontrar, por ejemplo, el módulo de Hooke, no va a encontrar el módulo complejo, no va a encontrar el ángulo, no, eso no va a encontrar. Lo que va a encontrar son estos tres parámetros, porque estos tres parámetros, que son los importantes, se derivan principalmente ¿de qué? Del ángulo de fase en el oscilatorio, ¿no? Aquí está una explicación de punto de vista geométrica de qué cosa es el G complejo, o sea, este es el módulo complejo, en función al G', el G', ¿no? Este es el ángulo que se toma delta, que viene a ser el ángulo de fase. Es una explicación geométrica también. Este ya es la forma como se presentan los resultados en muchos de los trabajos de investigación. El que está arriba si mal no recuerdo, bueno, en el eje de las I está el G' y G', ya eso es en el eje de las X está el esfuerzo, y en el eje de la Y, pero en el lado derecho, me parece que está el ángulo. Sí, este es el ángulo. Este es el ángulo, ¿ya? Quiero que ustedes vean una cosa aquí. En esta área de aquí, el ángulo más o menos se mantiene constante, ¿no? Este de acá, el ángulo es de 80, 60, 80, ¿no? Más o menos acá. Y en este de acá también más o menos se mantiene constante, ¿no? Más o menos a un 20. Y aquí este se mantiene más o menos a 40. O sea, son ángulos que se mantienen. Entonces, se mantiene constante. Pero a partir en esta zona de acá, ustedes ven que el ángulo como que cae, ¿no? O sea, cae la curva y por lo tanto el ángulo va cayendo, ¿no? Se hace diferente. Eso es importante. Yo quería mostrarle un video para que ustedes lo vean ya en vivo e indirecto. ¿Ya? Le voy a mostrar un video para que vean este comportamiento, pero en un video
que me gustaría que lo vean ustedes. Por favor, me dicen si se ve el video. Momentito. Momentito, estoy ubicando el video. El video está en inglés, pero yo le voy a explicar. Quiero que lo vean y después le voy a explicar. Ya, por favor, quiero que me digan si se escucha ¿se ve el video y se escucha? ¿Aló? Sí se ve, profesor, pero no se escucha. Ah, se ve, pero no se escucha. Ya. A ver, voy a ver. A ver, por favor, voy a ponerlo y me van a decir si se ve y se escucha, ¿ya? No se escucha, profesor. ¿Se ve y se escucha? No se escucha, profesor. No se escucha, ya. Momentito. Momentito. Ya. Bueno, de todas maneras lo voy a pasar el video y después yo le voy a explicar, ¿ya? Por partes. Quiero que lo vean el video porque en el video se va a ver el análisis, lo que es el análisis oscilatorio y también otra información adicional. Entonces, lo voy a pasar el video y luego yo lo voy a explicar. No, el video no es muy largo, es pequeño, pero...
Ya, entonces le voy a explicar lo que se ha visto. En primer lugar, él muestra que existe una gelatina, y esa gelatina le llama que es es un material elástico, ¿no? Porque como ven ustedes, se deforma y vuelve a su lugar original. Luego mostró una miel. Esa miel él menciona que es de tipo fluido, que se comporta como un fluido newtoniano. Al final muestra mayonesa y lo pone en un plato y dice pues que ese mayonesa que coloca se comporta más como un sólido. Sin embargo, cuando utiliza una cuchara, logra deformarlo y se convierte como como un fluido. Entonces, menciona pues que la mayonesa tiene un comportamiento parecido a un sólido, pero también se parece a un fluido. Luego, utilizando un reómetro de platos que tenemos nosotros, lo que hace es, analiza tanto la mayonesa como la mostaza. La mostaza y la mayonesa tienen comportamientos de tipo viscoelásticos. Eso significa de que tanto la mostaza como la mayonesa van a comportarse y van a tener G', G', y también van a tener una viscosidad compleja. Pero aquí, en el último gráfico, él analiza el ángulo de desfase o del ángulo de fase. Como ustedes ven acá, el ángulo de fase va de 0 hasta 90, ¿no? Es el ángulo delta que le llaman. El ángulo delta, para el caso de la mayonesa que está en rojo, es aproximadamente unos 18 grados más o menos. Mientras que para la mayonesa, el ángulo de fase es menor, es aproximadamente 10 o 9, ¿no? Entonces, los ángulos en este rango de esfuerzo se mantiene constante o casi constante.
A esto le llama, la fase lineal, le llama, ¿no? De la viscosidad lineal, le llama, o viscoelasticidad lineal. Sin embargo, cuando llega a un esfuerzo, esto está en una logarítmico, cuando llega a un esfuerzo mucho más grande, este ángulo de desfase que está a 10 llega a estar a 90 y este ángulo que estaba a menos de 10 también crece, ¿no? Entonces él dice que en esta zona de acá se pierde esa linearidad y al perderse esa linearidad lo que sucede, dice él, es que se produce un cambio brusco en el esfuerzo aplicado. Y ese esfuerzo aplicado provoca eso. Y a eso le llama el esfuerzo de corte inicial. Por eso que una de las preguntas que yo le hice en clase era si era posible que con este método oscilatorio se podría encontrar el esfuerzo de corte inicial de la mayonesa y de la mostaza. Entonces él menciona que el esfuerzo de corte de la mayonesa estaría alrededor de más o menos 100, este es 100, este es 200, entonces sería más o menos 150 aprox, ¿no? 150 pascal, ese sería el de la mayonesa. Mientras que el esfuerzo de corte inicial de la mostaza sería alrededor de más o menos, acá sería 10, 20, 30, 10, 50, 60, 70, 80, 80 sería, más o menos 80, ¿no? Entonces se pierde la idea. Entonces, con esto puede concluir de que la mayonesa tiene un esfuerzo de corte inicial mucho más grande que de la mostaza. Por supuesto que depende de la mayonesa y la mostaza, la marca de la mostaza. Todas las marcas no son iguales, todos los productos no son exactamente iguales. Pero de acuerdo a este análisis se puede decir que es posible estimar el esfuerzo de corte inicial usando el método oscilatorio. Aparte de estimar también otros parámetros, como también es el esfuerzo, el módulo de storage, o sea, el módulo de almacenamiento y el módulo de viscosidad. Entonces, nuevamente, el valor de estos módulos está gobernado por el ángulo de fase. Y en este caso, el ángulo de fase en esta zona es constante. Y si es constante, para esta situación, entonces podríamos decir de que los módulos también pueden ser constantes, ¿no? Bueno, entonces aquí en esta transparencia también trata más o menos de explicar lo mismo. Estos son el valor de G' y este es el valor de G doble prima. En el eje de las X está el esfuerzo, en el eje de las Y está el G', en el eje de la Y está el ángulo de fase. El ángulo de fase, como ustedes ven, van de 0 a 90. Y por supuesto, todo esto se realiza, esta es una cosa muy importante, se realiza a un mismo, lo que se llamaría a un mismo valor de frecuencia o un mismo valor de velocidad angular. O sea, todo esto está siendo hecho a una misma velocidad angular. Si cambia la velocidad angular, por supuesto van a cambiar algunas cosas, algunos factores, pero el ángulo de desfase también dependería de eso, ¿no? De ese velocidad angular.
Este es un dinámico, le llaman pues un examen dinámico, y también es otra manera de expresarlo, ¿no? Los resultados, aquí se podrá ver pues así como se expresa en algunos papers o trabajos de investigación la viscoelasticidad. Entonces, en resumen, les puedo decir de que el método de oscilatorio permite estimar algunos parámetros reológicos de los fluidos viscoelásticos, y esos básicamente son tres: el módulo de pérdida, el módulo de almacenamiento, que son G' y G', y el módulo, la viscosidad compleja. Esos son los tres importantes. Sin embargo, estos se pueden encontrar si es que se conocen el ángulo de fase. Entonces, todo deriva del ángulo de fase, por supuesto. Y con ese ángulo de fase se pueden calcular lo demás. Como también se puede calcular el módulo complejo, que es otro factor adicional, que no se usa mucho, más se usan estos tres: el módulo de storage, el módulo de pérdida y la viscosidad compleja. Con eso se reportan los parámetros reológicos de los fluidos viscoelásticos. Así con el método oscilatorio y el método de relajación que les expliqué en la clase pasada, son los principales métodos para evaluar los fluidos viscoelásticos o los materiales viscoelásticos. Hay otros métodos o otros exámenes que no los voy a mencionar porque son más complejos, más difíciles de entender, pero creo que con eso son suficientes. Por otro lado, en el Moodle le he le he puesto algunos videos sobre otros equipos o reómetros empíricos que se usan para también estimar las características reológicas. Está el RBA, está el viscoamilógrafo, está el farinógrafo y otros más, ¿no? Que ustedes pueden ver los videos. Muchos de esos equipos están en la facultad, en la universidad, o sea, sí están disponibles para hacer trabajo de investigación, pero muchos de esos equipos son específicos. O sea, por ejemplo, el farinógrafo se usa específicamente para harina de trigo, ¿no? Se puede usar para otras harinas, pero generalmente se usa para harina de trigo. Entonces son algunos equipos que se han desarrollado mucho para la industria de panificación, especialmente con harina de trigo. Pero se pueden usar también con otras harinas que también tienen almidón. Y eso da algunos parámetros reológicos que no son exactamente a los que hemos estado estudiando, sino son casi parámetros reológicos especiales para ese equipo, ¿no? Y se pueden comparar con otras harinas, pero siempre y cuando sean con el mismo equipo. Su base teórica no es tanto, más es una práctica, pero tienen algunos conceptos relacionados con este momento. Entonces, con eso hemos concluido esta parte y nos estaremos viendo el día miércoles. Cualquier pregunta, cualquier detalle, me pueden escribir a mi correo hasta el miércoles para poder responderles. Bueno, entonces ahí hemos terminado. Por favor, si tienen alguna pregunta final.